Bueno, pues nos vamos acercando hacia el final y el final es el colofón y donde ponemos el máximo, pero también es el que recibe más tensión. Así que espero que las 4 personas que se van a sentar aquí ahora tengan los nervios templados. Pero yo creo que los tienen muy templados porque ya lo han demostrado a lo largo del día y no se van a poner nerviosas, espero. Así que vamos a hacer la última mesa redonda de Cartagena Negra, la que tiene como nombre el premio, el cuarto premio, en este caso, cuarto premio de novela Cartagena Negra. Y, perdón, sexto. He vuelto atrás en el tiempo. El cuarto ha sido el ICO, el que dimos el primer día. Tienes razón, Paco. El sexto. Y para ello, pues nada, vamos a contar, siguiendo el orden que tienen aquí delante, pues primero con Manuel Ríos San Martín, autor de Donde haya tinieblas. Un aplauso, por favor. Nos acompaña Men Marías, autora de La última paloma. Santiago Díaz, creador del Buen Padre. Y por último, Félix García Hernán, autor de Pastores del Mal. Qué bien quedaría ahora, Paco, decir, y el ganador es ¡ala! Y ya. Pues es una opción, ¿eh? Vamos a celebrarlo, sea que sea. Bueno, pues no, me temo que no. Me vais a tener que aguantar un ratito más. Pero fundamentalmente porque quiero que ellos conozcan vuestras obras y que os conozcan a vosotros también. Para nosotros elegir cuatro obras es muy difícil, es muy complejo. Somos 8 personas en el equipo irresponsable de estas jornadas y, bueno, cada uno al principio hace una propuesta pues en función de sus gustos, de lo que ha leído el año anterior y demás. Poco a poco nos vamos poniendo de acuerdo, pero cuando llega el momento de decidir quiénes son los 4 finalistas es duro y ya ni os cuento cuando llega el momento de decir quién gana. Pero, en fin, intentaremos suavizar un poco lo que queda de tarde porque hasta las 9 no pienso decirles quién haga. Amigos míos, lo siento, pero esto es lo que hay. Vamos a empezar por Manuel Ríos San Martín, licenciado en Ciencias de la Información, ha trabajado en productora de televisión, Globomedia, Boca a Boca, Diagonal, participando en obras como Colegio Mayor, Médico de Familia, Menudo es mi padre, Más que amigos, Compañeros, Soy el solitario, etcétera, etcétera. Es autor de las novelas Círculos y La huella del mal, que ha sido traducida al italiano y ya está siendo adaptada a televisión como una serie de 8 capítulos. Si no están terminando, ya los queda poco, ¿verdad? Queda. Hemos visto antes un book trailer, tiene una pinta extraordinaria. Y es el autor de Donde haya tinieblas, una novela en la que, bueno, pues se conjugan la psicopatía y la religión, la mafia rusa, la prostitución, se mata a jóvenes hermosamente atractivos y a veces incluso se les mata recreando una obra de arte. Se habla del pecado y la belleza. Luego iremos entrando en materia en cada una de las obras. A continuación tenemos a Men Marías, granadina, licenciada en Derecho y que ejerce la abogacía en el sector mercantil. Y luego vas y te pones a escribir literatura. Es lo correcto. Es una cosa detrás de la otra, inevitablemente. Y sin ningún tipo de dolor. Bueno, su primera novela, Pucata, Pescados y Mariscos, que fue galardonada con el premio novela Carmen Martín Gaite en 2017 bueno. Y recibió una Cesi en el premio Torrente Ballester también. En el género del cuento, y esto me interesa particularmente, puesto que yo soy un enamorado del relato, ostenta un total de 28 menciones como ganadora y finalista en diferentes certámenes literarios. Hablaremos luego del cuento tú y yo. Bueno, hablaré con los demás porque tengo una propuesta que haceros, pero será en la... Es tutora de técnica literaria, de novela negra y poesía en su ciudad, en Granada. Granada, que tiene una vinculación con la novela negra muy, muy interesante, no solo por tener un festival, sino porque ahí se ha escrito también y se lee muy buena novela negra. Está aquí por La última paloma, una obra en la que nos traslada a la base naval de Rota, donde hay, bueno, pues alguien que asesina a una joven, dándole a la muerte una simbología extraordinaria que luego ella poco a poco tendrá que ir desvelando. Entremezcla varios planos temporales con algunos crímenes y desapariciones que ocurrieron en la base de Rota unos 30 años antes. Y tiene un estilo muy, muy peculiar y muy cuidado.
Uno de los puntos fuertes de la novela, por mi punto de vista, es ese estilo y la manera en la que cuenta esa historia. Después hablaremos de la España de los años 50, de la comparación con la España actual y de cómo se puede conservar un secreto o hasta dónde se puede conservar un secreto y qué pasa al revelarlo. A continuación tenemos a Santiago Díaz, que hoy le estamos exprimiendo a base de bien. Mañana le hemos interrogado presentando su última novela, Las otras niñas, hace un momento, igual que Manuel, que también lleva lo suyo, ha estado en la mesa redonda fundido a negro, pero está aquí como autor del Buen Padre. Ya estuvo con nosotros el año pasado, creo recordar, en un club de lectura, y está aquí porque, bueno, es una novela muy intensa que plantea una serie de preguntas al lector. Bueno, de Santiago Díaz, ¿qué podemos contestar? Guionista de cine, de televisión, con ya 30 años de carrera a sus espaldas. Más de 600 guiones escritos, como hablamos esta mañana. Autor de Talión, su primera novela, que ganó el premio Morella Negra, y el premio Benjamín de Tudela en el año 2019. Ha sido traducida y adaptada, o está siendo adaptada a una serie de televisión. El Buen Padre, que es la novela que le ha traído aquí hoy. Inicia la serie de la inspectora Indira Ramos. Tiene los derechos de traducción vendidos al extranjero. En fin, ha publicado Las otras niñas, que es la que hemos estrenado esta mañana, y sabemos que en enero aparecerá la tercera de la serie, titulada Indira. Ramón Fonseca es el personaje, uno de los personajes de esta novela. Es un padre que decide o piensa que la justicia y la ley parece ser que la justicia y la verdad, bueno, y la justicia y la ley también parece ser que no van por el mismo camino y de la misma mano, y hace algo para evitarlo. Luego veremos por qué. Y en último lugar está Félix García Hernán. También cursó Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pero por vocación hostelero, mejor dicho. Desde 2004, ha dirigido hoteles como el Urban en Madrid, el Villarreal o el Only You, y del 2004 al 2012 ha pertenecido al Consejo de Administración de la prestigiosa asociación Small Luxury Hotels of the World. ¿Correcto? Y además de Cava dos Fosas y Pastores del Mal, la novela que le ha traído hasta aquí, pues ha escrito novelas Tras el telón, Delfines de plata, y alguna me consta que esta ha sido adaptada también a la gran pantalla, Delfines de plata. Delfines de plata, sí, ya ha sido adaptada ya a la gran pantalla. Muy bien. Y El límite oscuro. Y la última, que acaba de salir y acaba de llegarnos a algunos afortunados, se titula Días sin sol. En Pastores del Mal hablamos de la pederastia como negocio, la creación de una especie de organización que con esa profesionalización de la pederastia intentan ganar dinero, y hay un comisario retirado que es el que se convierte en eje de esa investigación. Luego iremos hablando de cuestiones más detalladas. Yo quiero daros la oportunidad de saludar primero, si queréis. Bueno, como os habéis incorporado algunos más, pues ya algunos ya... A Santi y a mí ya nos tenéis muy vistos, porque llevamos aquí toda la tarde. Pero nada, muchas gracias por venir y espero que lo que os contemos os resulte interesante. Yo no os había podido saludar porque me acabo de incorporar ahora y mi misión va a ser que Santi y Manuel paren un poco de hablar. Muchísimas gracias a todos por venir a acompañarnos en este momento que es muy especial para todos nosotros, y gracias pues por hacerlo todavía más especial con vuestra presencia y por compartirlo con nosotros. Bueno, pues nada, lo mismo, que muchas gracias a todos por venir y espero que pasemos un buen ratito y que me dejen hablar. Es que no hay manera. Nunca me dejan hablar, pero bueno, yo lo voy a intentar. Bueno, yo he tenido la ocasión de saludaros a muchos de vosotros. La verdad que estoy muy, muy emocionado de estar aquí. Creo que es un privilegio estar en esta mesa y espero que lo pasemos muy bien. Y lo intentaremos. Bueno, ya que habéis saludado, vamos a ir a lo importante. Yo quiero empezar la casa por los cimientos. Quiero hablar de los inicios. Os habéis marcado unos inicios en vuestras novelas absolutamente potentes. Y, bueno, pues un asesinato de una joven modelo que aparece desnuda y que no tiene ombligo. En el caso de Men, una joven a la que le han cosido unas alas, de Ángel. Santiago pues nos presenta a un hombre... bueno, no sé si el abogado ya muerto lleno de sangre, pero además con el aviso de que va a haber un abogado y va a haber dos víctimas más en las 2 siguientes semanas.
En el caso de Félix, un sacerdote está durmiendo tranquilamente y cuando se gira en la cama se encuentra al lado a un joven muerto. Esos son los 4 inicios de estas novelas. No me digan que no son inicios potentes. Y yo quiero que habléis de eso, porque tomáis el inicio de una novela como el punto de partida más importante de lo que ha de venir después. En el caso de Men, que le gusta el cuento, me imagino que sí, que sabe la importancia de arrancar fuerte en un cuento para que luego tenga vida y no se quede por la mitad. Pero todos consideráis que una novela negra tiene que tener un arranque potente y aquí no hace falta que os respetéis turno ni nada. Yo no creo la... Perdón. Disculpa, por favor. No, para nada, venga. Pero creo que es clave. Que es, con la oferta que hay ahora mismo audiovisual, de literatura y de todo, como no le cojas por las tripas al lector desde el principio, las posibilidades que deje en la novela es enorme. Creo que es muy importantísimo el primer capítulo. Yo estoy de acuerdo con Félix en coger al lector por las tripas desde el principio, pero no necesariamente de acuerdo con que tenga que hacerse a través de la acción. De hecho, creo que hay un problema hoy en día y es que con esta proliferación del thriller parece que nos estamos centrando exclusivamente en la acción y nos estamos olvidando de la literatura. Entonces, al lector se le puede atrapar de muchísimas maneras. Efectivamente, los 4 arrancamos así, pero yo no creo que sea la única manera de hacerlo. De hecho, sí, el mío no arranca exactamente así. Sí que mis otras novelas sí que arrancan más así, pero esta es una novela contada en primera persona y arranca concretamente hablando de que las redes sociales son una mierda. Que él lo sabe porque las tiene todas, ¿no? Entonces, arranca con humor, que es algo sorprendente en una novela negra, y durante las primeras 8 páginas tú solo ves la mente de un policía, que es un tipo muy peculiar, que tiene una mente muy desordenada, muy caótica, y que está analizando una desaparición de una chica joven, a la que le falta el ombligo, pero todo desde su punto de vista. Con lo cual esas 8 primeras páginas no son tanto para atrapar al lector con un suceso de acción, sino para que te quedes con este personaje y digas, joder, qué tío tan peculiar. Nunca en una novela negra he visto un protagonista... O sea, no he arrancado así una novela negra, con un tipo, sus pensamientos, piensa cosas raras, se dispersa, no escucha a la testigo que le está contando las cosas, se despista. Entonces, bueno, de repente yo creo que busqué, yo más que vengo de la tele y que hay que empezar impactando, busqué un poco desorientar al lector, ¿no? Que arrancase la novela y dijese, ¿qué estoy leyendo? Y luego ya, poco a poco, pues efectivamente la novela es un thriller y lo vas viendo, pero arranca un poco con esta sorpresa. Bueno, yo como mis compañeros pues pienso lo mismo, que hay que empezar de manera muy fuerte, pero también es cierto que en la novela nos permite un poquito más de margen que en el audiovisual, en series o en pelis, que sí que, sobre todo en series en abierto, que es llevamos toda la vida los más mayores viendo, los más jóvenes ya están en plataformas que lo pueden hacer, pero tienes que tener a los espectadores pegados, que tienen un mando a distancia al lado, por lo tanto en ningún momento pueden apretar el botón porque los pierdes, ¿no? Y eso, entonces hay que empezar las series de manera muy impactante o de manera muy agarrarlo por las tripas, como decís, ¿no? Y en la novela, aunque ocurre también, y yo lo he hecho en todas mis novelas, pero creo que sí tenemos un poquito más de margen para presentar las situaciones, para poder presentar la psicología un poquito más de los personajes, pero yo no sé si es cierto, a mí siempre me han dicho que a lo mejor es una tontería y te lo dicen para que vayas un poquito más al grano, pero que si en 15 páginas no has atrapado al lector, los lectores de las editoriales te cierran y van a por otra, ¿no? Y a lo mejor lo bueno estaba en la página 16, pero tienes que haberlo hecho antes para que la gente... Entonces, en thriller, sobre todo, hay que empezar fuerte y yo es lo que procuro hacer. Pero no solo es aquí. Dicen que Tom Hanks, cuando le mandan un guión, solo lee 7 páginas. ¿En serio? Si le gustan... ¿Y del medio? No, las 7 primeras. Si le gustan, lee como hasta la 20. Y si ya pasa de la 20, entonces se lo lee entero. Pero tiene como 2 cortes, ¿no? De 7 páginas y 20 tantas, ¿no? O sea que bueno. Yo me veo en la obligación de oponerme a esto, como no podría ser de otra manera. Yo creo que la literatura no podemos consentir eso. La literatura es o debería de ser, yo creo, todo lo contrario. Esto es un espacio para la reflexión, para el pensamiento, para el entretenimiento, pero el entretenimiento no está reñido con otro tipo de disfrute, ¿no? Y además me parece tratar al lector como si fuera algo que no es, ¿no? Quiero decir, ¿cuándo empieza la acción en La Regenta? ¿Cuándo empieza la acción en Los Hermanos Karamazov? ¿Cuándo empieza la acción en Drácula? Claro, pero el thriller, que yo creo que es lo que... Yo creo que sí que tienes... A ver, que no significa
acción, meter un muerto en la página 1, ¿no? Pero sí que tienes... Que lo metemos todos. Claro, pero porque funciona, ¿no? Porque, claro, yo he habido veces que en la página 15 de una novela digo, es que todavía no sé de qué voy. Y a mí eso, en thriller, en otra serie de géneros que dices tú, en otra serie de libros, no puedes aguantar 300 páginas e incluso terminar una novela sin saber de qué ha ido, ¿no? Que yo a veces me ha pasado, ¿no? Y se permite, pero en thriller sí que es cierto que tienes que enganchar un poquito y que la gente ya sepa contar de qué va enseguida, ¿no? Y mantenerse ahí, y ya no es solo buscar al asesino, sino meterte ahí en la piel del resto. Sí, eso no quita para que yo estoy de acuerdo contigo que luego la novela cuente más cosas, que efectivamente luego pueda haber una reflexión, que no sea una novela de acción donde solo pasan cosas y donde solo es entretenimiento. Pero es verdad que si lo tienes un poco... a mí me gusta decir... que yo uso la parte de thriller para enganchar al lector y luego yo aprovecho cuando estéis enganchados, con lo cual necesito que pase a lo mejor algo pronto para hablar de lo que a mí me gusta, ¿no? Que en la anterior novela, pues La huella del mal, hablaba de Atapuerca, de la prehistoria, o en esta novela pues hablo de la religión, del perdón, del castigo, de la misericordia, pero os tengo atrapados con quién lo ha hecho y por qué lo ha hecho. Y luego yo hablo de otros temas. Pero yo creo que esa parte inicial tienes que tenerlo ya, ¿no? Pero, y no es una forma esta... Que insisto, que practicamos todos, y me lo digo como reflexión también a mí misma, un poco manipuladora de actuar. Bueno. O sea, este concepto de atrapar tiene algo un poco ladino, ¿no? Yo imagino una mano saliendo del libro y cogiéndote, ¿no? Ya no te puedes ir. Pero lo dices después en negativo. y te llevo ahí y luego te cuento lo que yo ya quiero, ¿no? Que me cuentes. En realidad es un poco... Nuestro género, el que estamos trabajando aquí, es la manera de engañar a los lectores, ¿no? De yo te pongo un asesinato, a ver, la manera clásica, un ¿no? cebo. Y una serie de posibles culpables, y lo que tengo que hacer es engañarte para que pienses que es este y después darte la sorpresa que es esto. O sea que realmente tienes razón. La mano te agarra y te engaña. Deberíamos poner, a partir de aquí, si quieres seguir leyendo. Pues a eso nos dedicamos, señores. No tenemos parte de culpa también los que hacemos reseñas literarias, que enseguida quieres buscar un tema central para enfocar la reseña, o los propios libreros que te quieren colocar en una determinada estantería, e incluso los que escriben las contraportadas de las novelas. Tengo que poner un tema o algo clave que volvemos a lo mismo, coja el puño y agarre al lector. ¿No creéis que es un poco culpa de todos? Tampoco vamos a flagelarnos aquí sobre los escritores. Hombre, pero todos la mataron y ella sola se murió. Lo que sí está claro es que, por lo menos en mi caso, y los que estamos aquí estamos escribiendo thriller. O sea, no estamos escribiendo filosofía cuántica. Estamos escribiendo historias donde hay un muerto, o donde hay dos muertos, o donde hay una historia que tiene que enganchar al lector. Y lo que estoy muy de acuerdo es con Manuel, que ya aprovechas, una vez que ya le tienes en casa, pues ya le hablas de tu libro, ¿no? que ya tienes el lector, pero mientras tanto creo que es muy importante. Y además, al menos en mi caso, es clave que empezar un capítulo fuerte y acabarlo fuerte, como si fuera una serie de televisión, vosotros que sois guionistas de televisión, para que luego no se me vaya y vuelva otra vez al otro. A lo mejor esto es la deformación de mi profesión de hotelero, ¿no? Que tengo que captar al cliente, que no se me escape y se me vaya al Ritz en vez de estar en el Villarreal, ¿sabes? Y a lo mejor me viene por ahí. Pero no creo que sea nada negativo, como apunta también Manuel. Es así. Hombre, lo que es verdad es que tenemos que buscar... Hay tantos libros policíacos, tantas series... O sea, vosotros lo sabéis, que os voy a contar. Que sí que hay que intentar ser original. O sea, es decir, que ya no basta a lo mejor con matar a alguien, y aunque sea matarlo de una manera original y adornarlo mucho. O sea, realmente creo que hoy en día... una novela, un thriller tiene que tener algo distinto, porque ya habéis leído tanto y sabéis tanto, que sí que creo que tenemos que exprimirnos especialmente la cabeza para daros algo nuevo y algo distinto. Entonces, bueno, a lo mejor empieza con un asesinato, con una desaparición, pero que por lo menos esté contado de una manera que os digáis, mira, pues esto no me lo esperaba así, o no lo había leído así nunca, o me ha sorprendido, ¿no? Pues yo creo que eso sí que es un reto cuando yo, de hecho, normalmente no arranco una novela hasta que no tengo un buen detonante. O sea, puedo tener varias ideas, y cuando descubro un buen detonante para que sea original para una idea, entonces empiezo a pensar en que pueda ser novela, ¿no? Sí que es verdad que necesito un arranque que diga, a mí me parece que tiene algo este arranque. De esto quería hablaros también, al hilo, enlazando un poco con los personajes que habéis creado. Son personajes muy curiosos, muy potentes, a mí me parecen la mayoría por las vivencias que llevan detrás, por algún secreto que otro que guardan, por algún toque que tengan. Son personajes que están muy vivos, están muy humanizados.
Quería preguntaros si generáis primero al personaje y luego le insertáis en una historia, o lo que nace primero, en el caso de estas 4 obras, nació primero la historia y luego ya entró el personaje a ocuparlas. Y sé que es una pregunta un poco compleja porque, por ejemplo, Félix ya tenía a sus personajes de una novela anterior, pero yo creo que los otros 3 habéis creado en estas novelas un personaje nuevo, que luego en algunos casos, bueno, en el caso de Santiago va a continuar, ha continuado en otras 2 entregas, pero ¿cómo lo hicisteis? Primero nacieron Patria, por ejemplo, primero nació Martínez, nació Indira o nació el comisario Gallardo y luego la trama, ¿o fue al revés? Bueno, yo que estuve más al fondo. En mi caso, como apuntas, Javier Gallardo ya viene de una novela anterior en la que ocurre algo, en la que hay un curilla en el Valdeboy que debe un favor enorme. Javier Gallardo al curilla, y el curilla se aprovecha de eso para hacerle ir. O sea, ya engarcela las 2 historias pensando en Javier Gallardo. De hecho, aunque todas son autoconclusivas, todas las novelas, pero todas tienen un personaje central que es Javier Gallardo, que es una persona absolutamente normal, que no le pasa nada, ninguna cosa extraña, porque ya se ha hecho mayor, es lo único, como me pasa a mí. Y a partir de entonces ya va la historia, va creciendo y empieza a fluir. Pero lo principal para mí al principio es el personaje, que ya lo tengo cogido, que es Javier Gallardo, y a partir de ahí desarrollar toda la historia. En mi caso yo creo que el personaje va antes, pero no de manera absoluta. Creo que hay determinadas ideas que están dando vueltas por la cabeza y llega un momento en el que se ordenan y pasa todo a la vez. Hay ciertas cosas que pasan un poquito antes que otras, pero no... es que afortunadamente no es tan mecánico. Afortunadamente hay... yo cuando comentabais antes en la mesa anterior lo de los escritores brújula, que te pones malo, a mí me entran temblores también, ¿no? Pero es una cosa que admiro muchísimo, que alguien tenga la capacidad de hacer eso, porque yo sería absolutamente incapaz, ¿no? Pero antes de todo esto, en mi caso al menos, sí hay un momento un poco más distendido en el que empiezan a pasar varias cosas a la vez y, como digo, de repente se ordenan. Y después ya sí me pongo en plan militar a organizarlo todo de manera además muy estricta, pero no es tan mecánico. O sea, por ejemplo, en mi caso, me pasa una cosa curiosa en esta novela, y yo tenía más o menos la historia, bastante la historia, y un cierto personaje, pero no los que lo hayáis leído, los que lo leáis, no el que vais a ver. De hecho, a mí me pasó que cuando ya tengo más o menos la historia, escribo lo que me sale del tirón, ¿no? Entonces, en La Huella escribí como 70 páginas del tirón y aquí escribí como 40, ¿no? Y digo, venga, voy a arrancar la novela con las ideas que tengo, a ver hasta dónde llego y luego ya me paro y reestructuro. Y aquí me salió lo que os he dicho un poco antes, un personaje que, aunque la novela es una novela dura y es una novela negra y pasan cosas graves, el personaje tiene gracia. O sea, su manera de ver el mundo tiene cierta ironía y cierta comedia. Bueno, yo eso no lo tenía previsto, que tuviese ese nivel, sí, un poco ácido y tal, pero no tenía previsto para nada. Y cuando acabé las 40 primeras páginas, se lo mandé a Planeta y dije, no sé lo que he hecho. O sea, yo, claro, porque se ha vendido un thriller de una cosa de religión, de tal, y de repente ha salido esto. Entonces se lo mandé como diciendo... Y les encantó, para mi sorpresa. Y dijo, no, fenomenal, sigue por ahí. Yo dije, sigue por ahí, qué cachondos. He escrito 30 páginas o 40, ya tengo que hacer 500. O sea, es decir, ¿cómo voy a hacer con este personaje, en sus ojos, 500 páginas de un thriller? Y luego, sorprendentemente, yo siempre digo de broma que me posesionó y me convertí en Martínez durante unos meses y me salió solo el personaje. O sea, no me costó seguir la historia que tenía estructurada a los ojos de este personaje, que hay veces que me dicen, se parece a ti, y digo, hombre, se parece a mí porque tiene los hijos que tengo yo, pero vamos, ya quisiera yo tener la ternura de Martínez o tener su bondad o tal, que vamos. Entonces, bueno, en este caso me ganó el personaje, claramente. Oye, ¿qué pasa? Como era demasiado bueno, ¿le colocaste a piel de lobo al lado para que le diera un poco de caña o qué? La pareja, que ya se va haciendo tradicional, ¿no? Que hay una pareja de policías, sí que quería. Yo escribí esta novela durante la pandemia y yo veía las redes sociales, todos matándose con todos. Veía también un problema generacional en redes sociales que también está en política, ¿no? Y la gente de nuestra generación, a lo mejor los boomers, más gente pues de más 50 y tantos, ¿no? Y gente más joven, a lo mejor como ven, ¿no? De más millennial, tal. Y yo veía que había como una diferencia generacional que en redes se nota mucho, ¿no? O sea, hay mucho enfrentamiento entre unos y otros y enseguida nos insultan. Bueno, nos insultan más ellas a nosotros y ellos a nosotros que al revés. Pero nosotros también les despreciamos, nuestra época fue mejor y tal. ¿No? O sea, hay como un rollo en redes un poco agresivo. Entonces yo dije, joder, qué
pasaría si cojo este reflejo que encuentro en redes, lo pongo en una novela, les pongo un problema común y digo, bueno, ¿vais a ser capaces de colaborar? Como una pregunta generacional, ¿no? Es decir, ¿somos capaces de colaborar distintas generaciones o distintas ideologías para resolver un problema común? Yo veía que los políticos no eran capaces de negociar entre ellos, ¿no? Y yo quería que mis personajes fuesen o no capaces, ¿no? Y era una pregunta que quería de alguna manera lanzar al lector también. Bueno, a ver, en mi caso, yo cuando terminé de escribir Talión, que fue mi primera novela, pues me tiré un par de años pues haciendo series y demás, y durante mi vida normal, yo cada vez que tengo una idea o una ligera punto de partida o algo, me lo mando por WhatsApp a mí mismo, o, sí, descubrí un día que se podía hacer y lo hago. O tengo en mi ordenador una carpetita pues con ideas y tal, y simplemente pues escribo lo que se me ocurrió en ese momento y ahí las dejo para que... Y entonces, cuando ya decidí, vale, tengo que hacer una nueva novela, que era El buen padre, pues recurrí al WhatsApp y a mi carpeta de ideas buscando a ver si había algo que, bueno, pues que me dijese algo más, ¿no? Porque creo que las ideas están ahí, pero algo tienen que tener para que te decidas a hacer un trabajo de tanto tiempo, ¿no? Y entonces, dentro de todas esas ideas, fue en el WhatsApp, tenía una que ponía un secuestro, pero no por dinero. Ahí entonces pensé, digo, joder, a ver si la próxima vez que tienes una idea la desarrollas un poco más. Pero bueno, pero entonces, claro, y ahí ya empecé a pensar, si no es por dinero, ¿por qué es? Pues por sexo, por venganza, hasta que llegué al concepto de un secuestro por justicia, ¿vale? Entonces a mí eso me gustó, me llamó la atención y dije, vale, entonces ahí empecé ya a crear la trama, alguien que secuestra a alguien para que se haga justicia, y llegué a un padre que secuestra a los culpables de que su hijo esté injustamente encarcelado, ¿no? Entonces yo primero tuve esa idea, ¿no? En general, y ya pues empecé a trabajar en ella. Y una vez que ya empecé a trabajar en esa idea y supe hacia dónde me llevaba en el mapa este, que evidentemente no estaba absolutamente cerrado, pero sí, bueno, bastante estructurado, yo empecé a trabajar en el personaje, que iba a investigar esa historia, ¿no? Entonces, a mí me llevó el principio de la historia a que esa persona que secuestra a los culpables de que su hijo esté en la cárcel necesita a alguien tan honesto como para poder recurrir a él o a ella, ¿no? Y entonces ahí es cuando surge Indira Ramos, que es pues un personaje muy honesto y que tal. Y lo que pasa es que ahí ya me detuve y sobre todo los guionistas, bueno, pues solemos hacer, pues ya hice una biografía del personaje, ya empecé a pensar sus características y yo quería que fuese un personaje pues con los problemas que tienen todos los personajes o que deben tener, para mi gusto, para que la cosa tenga un poco más de gracia, pues ya le creé ese toque, esas pues, circunstancias que hacen que sea un personaje complicado de convivir y tal. Entonces, pues bueno, yo primero encontré la historia y después creé todo lo demás. En honor a Paco, que anda por ahí medio pensativo, ¿los personajes los tenéis siempre bien controlados? ¿Sois férreos con ellos o les dejáis un poco de manga ancha por ver si transita por un camino o por otro? No he utilizado conscientemente el verbo escaparse, ¿eh? He dicho simplemente si sois férreos o les dejáis un poco de libertad. Me pasó una cosa curiosísima. En la primera novela que escribí, creo que no tenía ni idea, me puse a escribir con 58 años y no había escrito nunca. Había leído mucho, eso sí. Y yo quería escribir una historia de amor. Una historia de amor maravillosa, ¿sabes? De quererse mucho y demás. Pero yo creo que los personajes por la noche dijeron, este no se entera, este es nuevo, vamos a hacer lo que queramos, pero ¿quién se ha pensado este qué es? Y aquello se convirtió en un thriller tremendo. Y a partir de ese momento les he dejado que sigan. Y ahora ya hablando en serio, los personajes van creciendo. Yo tampoco. Volviendo a la pregunta de Antonio, que creo que es bastante más profunda que las estupideces que estoy diciendo, ¿sabes? Creo que los personajes te van aportando ellos según va creciendo la historia. Empiezan a tomar vida y empiezas a aprender de ellos. Te van susurrando. Puede parecer una frase muy poética, pero sobre todo por las noches, cuando estás pensando y de unas primeras parece que te están soplando al oído. Y la novela va creciendo con ellos. Esa es la opinión mía. Yo sí he entendido a Félix cuando ha dicho les he dejado que sigan.
porque yo creo que de alguna forma todos lo hacemos, ¿no? En mi caso, yo creo que hay un momento en el que tienes que parar, ¿no? Los personajes tienen una gran historia y siempre piensan que su historia es la más grande y ellos nada más que quieren contarte toda la información, ¿no? Y hay un momento en el que los tienes que escuchar, pero también hay un momento en el que les tienes que decir que se acabó, que hasta aquí, que ya no vamos a meter más y que quizá en otro momento seguimos con su historia, ¿no? Pero si no, es cierto que se rebelan y la mejor forma de contener eso es a veces atarles un poquito por el tobillo. Pero eso lo aprendes con el oficio, ¿sabes? Poco a poco. Mira, yo toda la vida he leído entrevistas con escritores y que hay una pregunta, ¿no? Y que dicen de repente, no, los personajes van por donde quieren, ¿no? Y yo siempre pensaba, digo, va, qué tontería, tú los llevas hacia donde quieren, ¿no? Los personajes tienen vida propia, ¿no? Que es una frase tal. Y siempre yo pensaba, bueno, esto queda muy bonito decirlo, pero después te das cuenta que es verdad. O sea, que tú, si creas un personaje con unas características y lo pones en una situación y eres fiel a esas características, o sea, si está bien construido el personaje, no lo puedes llevar hacia donde tú quieres, sino hacia donde le lleven esas características. Pues si no, tienes que cambiar o tienes que empezar de nuevo a otro lado. Entonces, si yo tengo un personaje miedoso, porque lo he transformado así, y le pongo en una situación de pánico, no puedo decir, hostias, ahora me viene bien que sea valiente. Claro. Porque se te revela. Claro. Y aunque a ti argumentalmente te venga bien que sea valiente y que ese personaje va para donde quiere, cobra vida propia y te dice, un momento, macho, si me vas a hacer valiente ahora, quítame la característica inicial que te venía muy bien entonces. Entonces, si está bien construido el personaje, va por donde quiere, le pones tú en las situaciones, no va por donde quiere, sino que reacciona en las situaciones que le pongas según sus características que le hayas creado anteriormente. De hecho, pasa una cosa y es, por ejemplo, yo que con Martínez me pasó un poco, como os he contado, que me posesionó durante unos meses cuando acabé la novela y la leyeron en Planeta, que tardaron un poco y tal, y la verdad es que fue muy fluido, no hubo grandes problemas, pero siempre surgen cambios. Y entonces, 2 meses después te tienes que volver a meter en la piel de Martínez. Joder, al principio cuesta, porque tú ya no eres Martínez, o sea, ya te has quitado esa camiseta y estás en otra cosa y de repente dices, ¡buah, la camiseta de Martínez! ¿Dónde estaba, no? Y entonces a lo mejor al principio escribes y dices, no, esto no es Martínez, no, y hasta que de repente dices, ahora sí. Ahora ya estoy otra vez y ya estoy pudiendo en esta escena nueva que he tenido que poner que de verdad sea Martínez. O sea, tienes como que tú, es un poco como la actuación. O sea, es decir, los guionistas hacemos una parte que luego decodifica un actor. Y ahora los escritores hacemos una parte que luego decodifica un lector, ¿no? Entonces, esa parte que tú haces, por ejemplo, como guionista, y luego la interpreta un actor, pues tiene que ser coherente. O sea, tú has hecho un proceso que luego el actor hace el contrario, como si dijésemos. Si ese proceso no es coherente, el actor se va a encontrar con problemas a la hora de interpretar ese personaje, por lo que ha dicho él, porque soy valiente, pues tal. Pero cuando conectas y tú consigues que el personaje, por lo menos sientes que el personaje es coherente, pues te funciona muy bien, te camina muy bien la historia. A mí me pasó exactamente lo mismo, Sí, ¿no? bueno. De tener que volver a ponerte la camiseta con esa analogía tan buena. Y yo reconozco que no fui capaz de Ya. volver a ponérmela. Fíjate. O sea, me parecía algo demasiado invasivo que yo ya rechazaba. Sí, No sí, a fui mí me costó capaz un de poco volver a también. hacerlo. Mira, yo creo que un personaje está bien construido cuando le pones en una situación, hace algo que no le pega y tú te das cuenta y dices, esto no lo haría este personaje, pero este otro sí. Claro, Tienes uno porque nuevo. eres fiel a esas características. Entonces, tú fíjate cómo ha decidido ese personaje por ti. Porque a lo mejor a mí me convenía que fuera este el que lo hiciera, pero hay algo que lo lees y dices, esto por aquí no va bien, no funciona, ¿no? Y entonces, bueno, pues o sea, los personajes, como tú bien has dicho, van por libre. Además que el lector se da cuenta rápidamente si el personaje no está bien construido. Sí, ¿no? Y si- enseguida lo capta. y si va la novela, paseando de un lado por y la novela se le cae. Sí, sí. Tiene que tener una unidad de acción, claro. ¿Habéis tenido alguna vez la tentación de matarlo? Es decir, mira, ya tanto por libre, tanto escaparse, o tanto imponerse, esto me lo cargo. Me lo tengo que cargar por la... por mi ¿Muertes en propia nuestras supervivencia. novelas? No, jamás, nunca. Bueno, quería hablaros de ahora ya un poco más en serio, de 2 conceptos que yo he percibido, he creído percibir en las 4 novelas. La venganza y la justicia. Como temas literarios, si uno es necesario para el otro, si... el concepto que vosotros tenéis de la venganza y de la justicia como autores y el concepto de venganza y justicia que habéis intentado meter en vuestras novelas. Es una fina línea. Yo, para ver, la venganza y la justicia para mí es una línea muy fina.
¿vale? Todos entendemos por justicia cuando se repara un error, un crimen, un delito, lo que sea, ¿no? Pero en el momento en que esa justicia no llega hasta donde nosotros queremos y lo procuramos por nuestra cuenta, pasa a ser venganza, ¿no? Entonces es una línea muy fina, ¿no? Cuando alguien, yo qué sé, imaginaos, no quiero frivolizar con estas cosas, ¿no? Pero si a alguien le matan a una hija y esa persona mata a su vez al asesino, ¿eso qué es? ¿Justicia o venganza? Bueno, pues es difícil de responder, porque por una parte se ha hecho justicia desde el punto de vista de esa persona que le han arrebatado a su hija y se ha hecho justicia, pero por otra parte es simple y llanamente venganza, porque tendría que dejar que la justicia se aplicase en los tribunales, ¿no? Entonces es una línea fina que los novelistas pues la vamos moviendo también, depende del tipo de novela que escribamos. Bueno, en el caso de Pastores, la verdad que la venganza no es ningún leitmotiv de la novela. En este caso es la justicia ante el crimen más abyecto que puede existir, ¿no? Que es aprovecharse de los más indefensos que son los niños. Y en este caso la justicia es la que impulsa a varios personajes a jugarse el dinero, el prestigio, su carrera e incluso la vida, por llegar a descubrir a lo que hay detrás de este mal tan horrendo, que desgraciadamente luego, cuando estoy investigando, descubrí que lo que había, como en casi todas estas cosas, era dinero. O sea, detrás de las imágenes, aunque sea muy duro lo que voy a decir, pero detrás de las imágenes que está viendo un pedófilo en un sótano de Ohio, de un menor interactuando con un adulto, hay un porcentaje muy elevado de familiares que han vendido esas imágenes. Y a mí me dejó paralizado cuando lo vi, después de hablar con educadores, con víctimas, con policías, ¿no? Y encaucé la novela precisamente en ese tema, en la mercantilización del pecado, de lo abyecto que hay. Y no hay venganza, sino lo que hay es un deseo de justicia para acabar con esto. En mi caso, sí que, o sea, el tema serio, la novela trata mucho de la misericordia y el perdón, o el castigo y la venganza. Sí que tiene mucho, o sea, esa dicotomía juega totalmente en la novela. Y yo creo que además es que yo creo que eso es la sociedad. O sea, es decir, vemos, yo vuelvo a lo mismo, yo veía en redes y todo el mundo habla de castigo, de venganza y tal, y muy poca gente habla de misericordia y de perdón, ¿no? Y la religión pues tiene una posición en eso también, ¿no? Y la llegada de Jesús y tal, y cambió o sea, me parece que hay un tema ahí que es muy, muy interesante, donde cada persona se tiene que posicionar, ¿no? Que tú que eres más partidario del castigo o de la misericordia. Pero también hay que tener en cuenta que el perdón de verdad es una cosa muy seria y muy difícil. O sea, no es como, yo perdono porque no. O sea, no, si te hacen de verdad una faena, yo cuando oigo hablar a alguna víctima de ETA, ¿no? Algún padre que ha dicho, yo he perdonado a estas personas, notas que está con una reflexión profunda después de haber sufrido muchísimo. O sea, es decir, que no es una cosa de perdono y tal, no, una cosa como seria y profunda. Y entonces, para mí sí que la novela habla mucho de dos maneras, de dos formas de entender la religión, pero que son dos maneras de entender la vida. O sea, es decir, la religión en ese sentido lo único que hace es reflejar lo que es el ser humano, ¿no? Y claramente vemos la religión, y hay gente que habla del castigo divino y que todo, ¿no? No podemos dejar el mal sin castigo, ¿no? Es una frase que me impactó mucho. Y sin embargo, hay gente que habla más del perdón y de dar una nueva oportunidad. Ese es el gran tema para mí de mi novela, ¿no? Y trato como de que, bueno, yo cuento una historia con ese trasfondo y luego cada cual que piense lo que quiera y que se posicione y que sirva un poquito para, pues si lo leen varios amigos, pues que les genere un debate y que puedan hablar del tema, ¿no? Y pueda ser interesante. Yo creo que la justicia es algo que todos buscamos. La justicia es algo de lo que se hace apología constantemente, ¿no? Pero es algo que en realidad no le gusta a nadie, sobre todo a la persona que no ha conseguido posicionarse de una determinada manera. Para mí la justicia tiene en cuenta el porqué de la comisión del crimen, ¿no? Si estamos hablando de crimen o de cualquier acción en general, ¿no? No para justificarla, por supuesto, nunca, pero sí para entenderla, ¿no? Yo soy abogada y bueno, digamos que he visto ciertas cosas, ¿no? Que me han llevado a tener otro tipo de conceptos, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre recordaré, además siempre lo cuento, ¿no? Tuve una vez un
un detenido por unas lesiones tremendas, además, una paliza en toda regla, ¿no? que casi acaba en homicidio, ¿no? Y con el tiempo descubrí que esa persona, su madre, lo había tenido encerrado en una habitación hasta los 5 años, hasta que se lo quitaron los servicios sociales, ¿no? Yo no voy a utilizar esto para justificar aquella lesión ni ningún tipo de las acciones que esta persona ha cometido y que probablemente siga cometiendo, ¿no? Pero yo sí tengo que hacerme necesariamente la pregunta de decir cómo estaría yo o cómo estaríamos cualquiera de nosotros si hubiéramos vivido esas circunstancias, ¿no? Dostoyevski hablaba de una cadena criminal, ¿no? En la que decía, si yo hubiera sido más justo, tal vez no tendría delante de mí a un culpable. Y yo creo firmemente en ella, ¿no? Yo creo que todos como sociedad y como persona individual influimos muchísimo en el comportamiento de los demás. Y la justicia tiene que tener eso en cuenta. La venganza, sin embargo, no la tiene. La venganza es la aplicación de vuelta de un daño recibido, ¿no? Y yo personalmente no creo en ella. Pero tampoco creo en esta ansia que tenemos todos de justicia, porque hay que estar preparado para ella. Sí, pero porque parece que siempre exigimos justicia para los demás. Por supuesto. Que nos pilla de lejos, no para... Y yo no creo que exijamos justicia, yo creo que en el fondo exigimos venganza. Lo que pasa es que la disfrazamos de otra cualidad noble, pero lo que estamos pidiendo es venganza, no es justicia. A mí me gusta mucho ver qué hay de nuestros comportamientos humanos en los animales. Porque está la esencia. O sea, es decir, si algo que tú haces, que hacemos nosotros, lo descubres ya en un chimpancé, te das cuenta que está en el origen, ¿no? Y hay un caso para mí de injusticia, que es un experimento que es brutal con chimpancés, y es que hay 2 chimpancés en 2 jaulas y entonces tienen que dar una piedra, ¿no? Entonces el primer chimpancé, no son chimpancés, son cercopitecos, creo, bueno, da igual. Y el mono entonces da una piedra y el otro, el entrenador, le da un pepino. El otro se come el pepino, estupendo. Entonces el otro mono, no me acuerdo qué, da una piedra y entonces en vez de darle un pepino le da una uva. Y entonces este lo ve y coge la piedra rápido y la da. Y entonces le da el otro pepino. Y el tío mira el pepino, mira el otro y hace como que me ha dado un pepino. Entonces se enfada y tira el pepino. Y entonces al otro vuelve y le vuelve a dar una uva. Y él entonces vuelve muy rápido y le vuelve a dar un pepino. Bueno, no sabéis la que monta. O sea, empieza a dar golpes, tira el pepino, intenta pegar al cuidador. O sea, es decir, el concepto de injusticia o de justicia lo tienen totalmente ya los monos, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a tener nosotros ese concepto? Pero ya, por terminar de matizarlo, pasa una cosa muy curiosa, y es que si el mono con el que haces el experimento es familiar, te enfadas menos. O sea, es decir, si es un desconocido, monta el pollo el mono. Si es su hijo o si es su hijo, se enfada menos. Con lo cual el concepto de justicia se matiza, que eso es lo que vemos decir. Si tu hijo es el que ha cometido el crimen, ya te parece que es más justificable que si lo ha cometido un desconocido, ¿no? Entonces, bueno, estos comportamientos son muy primitivos y cómo no los vamos a tener nosotros también. Es que ¿a quién no le han dado pepino de uva? Ahora que hablar de familia, hay dos novelas quizá de las 4 en las que la presencia familiar tiene un poco es más fuerte. En el caso de la novela de Men, por las familias que se encuentran rotas, y en el caso de Santi, porque hay una familia que está rota por una circunstancia y es uno de ellos, de los miembros de la familia, intenta arreglarlo. ¿Le dais importancia, le quisisteis dar mucha importancia a la familia como clan, como organización social vertebral del ser humano? Yo personalmente sí. A mí la familia me parece la unidad estructural más interesante para trabajar como material literario, ¿no? Porque creo que de ella procede absolutamente todo. O sea, yo creo que por desgracia no podemos escapar a la familia, pero por otra parte también pienso que nunca es demasiado tarde para ser un niño feliz, ¿no? En este sentido, yo hablo a lo mejor de una familia o de unas familias que son especialmente, bueno, digamos, agresivas en sus comportamientos entre ellos, pero yo creo firmemente que la infancia más feliz que exista tiene un componente traumático, es inevitable. Me parece que es una de las características de la infancia, ¿no? Porque
hasta el mejor padre o la mejor madre del mundo en un momento dado va a recibir una llamada de teléfono y va a posar al bebé y el bebé se va a sentir abandonado. El bebé no razona como razonamos nosotros, ¿no? Y empiezan a crearse una serie de estructuras que luego nos determinan y nos preguntamos por qué nos comportamos como nos comportamos. Incluso llegamos a odiarnos a nosotros mismos por ser de una determinada manera que no queremos ser, y lo peor es que no sabemos de dónde procede. Y para mí la respuesta siempre está en el seno de la familia. Bueno, en mi caso, a mí, aparte de entretener con mis historias, me gusta siempre intentar dejar un pequeño pozo. Y ese pozo es que los lectores os pongáis en la piel de los personajes, ¿no? Y en el caso del Buen Padre es ¿qué harías tú si a la persona a la que más quieres es encarcelada injustamente? ¿Te cruzarías de brazos o harías lo imposible hasta llegar a la locura para liberarlo? Y la persona a la que más quieres normalmente forma parte de tu familia, ¿no? Porque es, bueno, pues nos viene impuesto también, ¿no? Que lo que más queremos son nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras parejas. Y entonces, bueno, pues en ese a la persona que más quieres yo incluyo a la familia, ¿no? Pero bueno, es simplemente pues intentar que los lectores se pongan en esa situación, y la familia es lo que más cerca me he pillado. Y aunque en mi novela, por ejemplo, no tiene que ver con la trama, pero sí que para Martínez su familia es muy importante. Él está todo el rato de viaje y está todo el rato pendiente de su familia. A mí me gustaba también ver el caso de un hombre. No parece que siempre vemos que la mujer es la que se preocupa por la familia, y aquí vemos que el hombre es el que está fuera todo el rato y está todo el rato llamando, que sí, a su mujer, a su hija, a su tal, un poco porque se siente culpable de no estar en casa y no estar con su familia. Y sí que para mí era una cosa que es secundaria en la novela, pero creo que le da cierta importancia a la actitud de él, ¿no? Y es constante en toda la novela. Sobre todo lo que le caracteriza mucho. Sí, yo creo que sí. El asunto familiar. Sí. Félix, ¿y en tu caso? Y luego le daba algún punto de humor, sí, que yo creo que funciona muy bien con sus hijos, que son un par de hijos un poco desastre y tal. En tu caso, la familia en Pastores del Mal. Poca familia hay en Pastores del Mal. Hay algo curioso, que es que el sacerdote al que acusan del asesinato del niño que aparece, a los abogados les dice que bueno, que tiene a su familia, que es la Iglesia. Y Javier Gallardo, que está presente, le dice: me parece que la única familia que tienes tú son estos abogados que están aquí al lado, que son los que te van a defender, y a nosotros. Pero la familia aquí tiene muy poquito que ver. Quitando el tema que comentaba antes, aquellos familiares que además sí tienen importancia en el peso de la novela, que están vendiendo las imágenes de sus hijos y demás. Que esto, desde luego, de familia tienen poco, y que existe. Me llamó mucho la atención en tu novela la manera de enfocar un tema como la pederastia. Yo, te soy sincero, cuando cogí la novela y empecé el tratamiento, o sea, de qué trataba y demás, me agarré al sillón, dije, a ver, porque para mí es un tema que me incomoda muchas veces. Y cuando vi la manera en la que lo ibas tratando, lo ibas conduciendo con calma, con mucho sosiego, diciendo las cosas por su nombre, pero sin cargar las tintas demasiado, ya me tranquilicé. Me gustó mucho esa forma de tratar un tema tan complejo y tan difícil como ese. Era un reto. De hecho, a mitad de la novela dije: ¿dónde te has metido, Félix? ¿Quién te manda? Eso a la mitad. Cuando la acabé la quise meter en un cajón y olvidarme de ella, porque el principal problema que veía es lo que estás comentando, ¿no? Que el lector empezara a leer y se le cayera la novela de las manos. Entonces tenía que ser muy sutil, y que el lector sufriera mucho más por lo que no digo, por lo que intuyo, os dejo intuir que por lo que digo. De hecho, es la única novela mía en la que no hay absolutamente nada de sexo, ni una sola escena de sexo, porque no podía verla. Y la gran alegría que me llevé cuando empezaron a salir las reseñas no es que me dijeran que la novela estaba bien escrita, o que qué bien Javier Gallardo, que qué bien está terminada, sino que Félix García Hernán ha tratado con una sutileza tremenda la novela, y en ningún momento nos hemos sentido incómodos con ella, porque era un reto. Yo sabía dónde me metía, sabía que me estaba metiendo en un berenjenal tremendo, que, como decía antes, no hacía nada más que arrepentirme, ¿no? Ahora ya no, y este es el mejor premio de lo que estamos hablando y lo que piensan los lectores. Es un tema muy complejo y que se ha abordado muy pocas veces, sobre todo desde el punto de vista industrial, como comentaba antes. Oye, interactuar con el mundo militar, ¿es fácil? ¿Ha sido fácil? No ha sido fácil, no ha sido fácil. Todo lo que gira en torno a la base militar de Rota fue algo muy oscuro en su día, y lo sigue siendo a día de hoy.
De hecho, bueno, sin ir más lejos, una vez estuvimos allí grabando un programa de televisión, teníamos su autorización y aun teniendo la autorización, después de grabarlo, siempre después de grabarlo, claro, fue un detalle, nos obligaron a borrar todas las imágenes. Tuvimos que volver otro día y solamente, o sea, nos prohibían que saliera ningún tipo de bandera americana, solo podía salir bandera española. Lo que pasó en Rota en aquella época y bueno, y todo lo que gira en torno a los militares, que no son solamente los militares, ¿no?, sino todo aquel ecosistema tan extraño, fue una cosa muy oscura y muy desconocida de España y, por desgracia, a día de hoy no se sabe mucho más. Pero es cierto que en aquellos años también era un boom, era una oportunidad de negocio, por llamarlo así, de desarrollo para la zona. Sí, desde luego. La base militar de Rota llega en el año 53 a España, entonces en el último pueblo de Andalucía, ¿no?, en plena España franquista, aquello eran literalmente 4 calles, no es una manera de hablar, era una calle, otra y los charcos que se formaban cuando llovía, ¿no? De repente llega allí Estados Unidos, además literalmente, ¿no? Me contaban muchos vecinos y vecinas, ¿no? Ellos decían, que lo pongo en la novela, que pasaban de Cádiz a Estados Unidos a través de una alambrada, ¿no? Entonces, sí, desde luego trajo muchísima prosperidad económica a la zona, no solamente a la zona, sino todo el entorno y toda España en realidad se benefició de aquello, también prosperidad cultural, ¿no?, y de muchos otros tipos. Pero hubo muchos problemas. Digamos que esto fue a un coste muy alto. Y lo peor es que esto a día de hoy sigue sin investigarse. Hay muchísimas personas desaparecidas, especialmente mujeres, que ni siquiera tienen la condición de desaparecidas, ni siquiera se sabe. Ni siquiera se las cataloga así como desaparecidas. Simplemente hay pues cientos además de personas en el pueblo reclamando que sus hijas un día pues se fueron y no volvieron, ¿no? Y a día de hoy pues sigue igual. ¿Has presentado la novela en Rota o...? He estado firmando ejemplares. En Rota sigue muy dividida. Yo siempre lo digo, están los que les gusta la novela y los que me han prohibido la entrada al pueblo, ¿no? La base naval sigue siendo una fuente de ingresos importantes en Rota. Entonces hay personas que no quieren que se hable de ella, ¿no? Y yo he tenido personas allí pues que... Bueno, yo tuve el inmenso privilegio de conocer a Almudena Grandes, precisamente allí en Rota, estuve firmando libros con ella, y había personas que venían con muchísima violencia hacia mí a decirme que me fuera a mi casa a hablar de mi vida, no de la suya, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues la presencia de Almudena Grandes suavizó todo aquello, ¿no? Pero hay personas a las que no les ha gustado en absoluto. No lo entiendo. En fin. Manuel, ¿trabajar con la religión y el crimen, mezclar religión y crimen es complicado? ¿O a estas alturas ya estamos todos curados? Bueno, a mí todo viene de que mi anterior novela, La huella del mal, que transcurre en Atapuerca, la prehistoria, sí, yo me di cuenta que de alguna manera la religión también hablaba de la prehistoria desde un punto de vista simbólico, como es por ejemplo el Génesis. Entonces me parecía que era una manera de tratar un mismo tema, pero con un punto de vista completamente distinto, ¿no? En uno más de la ciencia y en otro la religión, ¿no? Si hablas de violencia primitiva, como en la prehistoria, de repente ya solo introduces el concepto de pecado, que la religión habla de pecado, ¿no? Y te digo, hay algo interesante. O sea, me pareció que era una evolución natural en un tema que tenía algo que ver, pero que sin embargo dan lugar a dos novelas muy diferentes. Y bueno, la verdad es que cuando tuve ese concepto, que fue un poco el concepto que me llevó a escribir la novela, y luego buscando una dinámica que funcionase con la religión y tal, yo la verdad es que me encontré a gusto y me parece que funciona bien. Y luego hay dos versiones muy distintas. Martínez, que es de mi generación, tiene una educación religiosa, y Piel de Lobo, que es muy jovencita, pues no tiene idea de nada de religión. Entonces, bueno, juega muy bien esa especie de dos visiones del mundo. Hay un momento que él le regala una Biblia a ella porque dice, es que, macho, que no puedo hablar contigo, es que no saben ni quién es nadie. O sea, entonces yo te hablo una cosa y tú no sabes. Pero la otra, que a mí es lo que me gusta de la novela, que le da la vuelta y cuando se lee cómo echa a Dios al hombre y la mujer del paraíso y la culpa que si la tiene Eva y tal, la otra de repente le cambia el discurso y le dice, no, que Eva es una heroína. O
Tal. Entonces le cambió un discurso y dice, como una heroína, si es la mala. No, ¿qué va a ser la mala? Es una heroína. Tal. Entonces, bueno, me parece que ese discurso generacional con motivo de la religión pues funciona bien como reflexión y da momentos de comedia también. Santi, el tiempo en tu novela es muy importante para la trama, porque hay unos plazos, que el señor Fonseca va estableciendo unos plazos, y luego para la propia Indira. ¿Cómo lo gestionaste? ¿Tenías muy presente el cumplimiento de una serie de plazos, partiendo de esas 3 semanas que da Fonseca anunciando que habrá tres muertes? Bueno, a ver, esto yo creo que es herencia de mi oficio de guionista, ¿vale? Que siempre tienes que enganchar, como hemos hablado, a la gente y mantenerlos atentos y dándoles un plazo para cumplir un objetivo, pues siempre es más fácil que no dejando que... Imagínate que este hombre dice, bueno, no pasa nada, tenéis un año y voy a tener un año secuestrar a estas personas, pues la tensión evidentemente se reduce muchísimo. Dándole un plazo, pues es una cuenta atrás, no deja de ser una cuenta atrás típica desde un lanzamiento de un cohete a la resolución de un asesinato, y que según se va acercando al cero, pues la tensión aumenta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso pues alimenta la tensión, como ya he dicho, de la historia, y es herencia de lo que yo vengo haciendo toda la vida, que es intentar mantener a los espectadores en aquel entonces y ahora con las novelas a los lectores pues pegados a las páginas y viendo a ver si van a conseguir cumplir los plazos que da en este caso Gonzalo. Oye, me llama mucho la atención, ahora estaba pensando, la onomástica en vuestros personajes, en muchos de ellos. En el caso de Manuel Martínez no, pero Piel de Lobo, me llama mucho la atención. En el caso de Men, Patria, como Patria Santiago, además, Patria Santiago. Ojo al nombre y al apellido en España, ¿eh? Patria Santiago y Sacha Santos. Tú, Indira Ramos. Bueno, el caso de Félix es un poco más clásico, ¿no? El comisario Gallardo, pero ¿buscáis a conciencia un nombre lo suficientemente sugerente o extraño o nuevo? Yo en mi caso, como uno se llamaba Martínez porque quería que diese sensación de ser muy normal, sí que busqué un apellido raro y, de hecho, puse en internet apellidos raros. Y salen unos cuantos apellidos raros. Y cuando leí Piel de Lobo dije, ostras, sí, porque le va muy bien. De hecho, Martínez, que pone motes a todo el mundo, o sea, todos para la investigación, él como tiene mala memoria pone motes, ¿no? Entonces el muñequín, el tal, la Botox. Y entonces hay un momento que ella le dice, oye, a mí no me has puesto mote. Dice, es que ¿cómo te va a poner mote? Que Piel de Lobo es insuperable. Entonces digo, sí que lo jugué mucho ahí en ese caso. Sí. De verdad hay un listo. En internet está todo. Tú tecleas lo que sea y aparece. Yo puse apellidos raros y apareció 15 o 20 y uno era este. A ver, es que el caso de mí me parece un guiño muy sutil, pero igual de brutal, que a una Guardia Civil que está investigando en una base militar se llame Patria Santiago. A mí el nombre me encontró a mí. Yo un día estaba con la abuela de un amigo y esa señora había ido a la universidad y por la edad que tenía era una cosa muy rara, ¿no? en aquella época. Y entonces me estaba enseñando su orla, ¿no? Y en la orla solamente estaban ella y otra mujer. Y el resto pues eran todo hombres, sin excepción. Y su compañera se llamaba Patria. Y yo nunca había escuchado el nombre y o sea, literalmente me asaltó, me atracó, me quitó todo lo que llevaba encima, ¿no? Porque el nombre además tiene, aparte de que tiene ese guiño que tú has dicho, porque a Patria le sigue Santiago, eso ya sí es mío, ¿no? Y eso ya es por divertirme un poco realmente, ¿no? Pero Patria tiene un problema de raíces, entonces, claro, Patria tiene ese doble significado, en el sentido de que al final hacerla entender que, aunque ella se sienta apátrida, de hecho la dedicatoria a la novela no pone para todos los apátridas, ¿no? Aunque ella sienta que no pertenezca a ningún lugar, ella misma es patria, ¿no? Mi intención era que al final ella acabara comprendiendo que, al igual que todos los seres humanos, nos guste más o nos guste menos, lo único que tenemos somos nosotros mismos. Entonces me gustaba que ella se llamase así y literalmente el nombre me encontró. Qué bueno. ¿Y Sacha? Sacha se llamaba un niño de mi clase cuando yo era pequeña y tenía muy metido el nombre en la cabeza. De hecho, hay gente que me dice, ese nombre es ruso, ¿no?
no lo sé, bueno, quizás sí, Sasha, pero se llamaba así un niño cuando yo iba al colegio y me gustaba mucho el nombre. Y a día de hoy, pues 30 años, 25, 30 años después, seguía recordándolo y dije, bueno, pues... ¿Has buscado al tío? No, pero voy a buscar ahora que lo dices. Ya pues mañana, ya que vuelvo a casa, pues... puede ser, imagínate, pues sí. Le dices, ¿sabes que te dedica una novela? Ahora lo buscamos. Bueno, que mire primero en Facebook qué tal está. Ahora lo buscamos. ¿Puedes jugarlo a tu favor? Sí, sí, total. Pero es lo que dices, primero hay que mirar y... Pero ahora miramos. A ver, yo soy horriblemente malo para buscar nombres. Todos mis nombres son lo más común, lo más... y entonces, de mi anterior novela, Talión, es que la prota se llamaba Marta Aguilera. Y digo, madre mía. O sea, no es que esté mal el nombre, pero que es muy poco... o sea, es muy común y es muy difícil de identificarlo, y sobre todo que yo me di cuenta de que como lector muchas veces leo algo y si es un nombre muy común o que no me haya conocido, de repente me paro y digo, ¿quién era esta o quién era este? Y tengo que volver para atrás porque me despisto. Entonces, no quería que me pasase eso con este personaje. O sea, yo lo que quería es, en el momento en que ponga su nombre, que la nombre que ya todo el mundo sepa quién es, que no tenga que recordar Indira, la inspectora, o Marta Aguilera, la asesina, o quien fuera, ¿no? Entonces, buscando en pues nombres también especiales, tuve una comida con compañeros y compañeras en Antena 3 y una compañera que trabajaba allí dijo, pues yo tengo una amiga que se llama Indira. Digo, me lo quedo. Y así fue. Me gustaría pues algo vendido. Tú no busques a Indira, ¿eh? Que tú no busques a Indira. No. O no lo cuentes. Bueno, con Javier Gallardo, cuando dibujé el personaje, como quise dibujar un personaje absolutamente normalito, que lo máximo que hace es que le gusta la ópera al pobre, o sea, no tiene ningún tipo de complejo ni de nada, busqué un nombre que no fuera tampoco que se saliera de lo normal, pero que sonara lo suficientemente potente como para que el lector desde el principio supiera que Gallardo, que suena encima Javier Gallardo, no se lo olvidara después, porque el problema es que se le olviden los nombres, claro. Fíjate si le pongo como yo, García. O sea, imagínate, ¿no? Entonces, pero sí quise que el nombre fuese en función de lo que era el personaje, no buscar un nombre extraño para él, porque no lo es, Javier Gallardo. Además, el tuyo es Gallardo y acompañado por Olaya. Por Olaya. Luego ya ahí hacen una pareja, ya parece que se equilibra un poco más. Sí, ya Olaya, pero Olaya es más extraño ya. O sea que os ponéis como cuando... si fuerais a tener un hijo, ¿qué nombre le vamos a poner? Ostras, sí. No, es un debate. ¿Te das cuenta, no? Sí. Muy importante los nombres en un personaje, ¿eh? Sí. Mucho. Mira, yo tengo un corcho y despacho que tengo los 50 nombres más comunes de hombre y los 50 más, o más, no más comunes, sino 50 nombres en España de hombre y de mujer. Y entonces, pues cuando tengo que hacer un personaje, me giro, miro los nombres y a ver si alguno me dice algo. Al final siempre cojo los mismos, de los 10 primeros, pero nunca llego. O sea, no tengo paciencia como para llegar. Igual a partir de la... Lo voy a mirar, igual que Sacha. Porque igual a partir de la mitad de la hoja para abajo son... Ay, tío, es una sorpresa. Los nombres son importantes para todo. Yo recuerdo cuando estábamos saliendo entre comillas, de la pandemia y llamaban fase de desescalada, que era, a mí me parecía terrorífico y dije, la importancia que puede tener un nombre. Día de la Libertad 1, días felices, ¿no? Los nombres son importantes, dicen cosas, hay que tener un poco más de preciosidad con las palabras. Aparte de que tienes que tener mucho cuidado también de no poner nombres parecidos. Porque ahora mismo estoy actuando de lector cero de una escritora que tú además conoces. Y me ha pasado su novela amablemente. Eso de que tú también conoces, pero los demás no. Pero es que no lo voy a decir. Vale, pues es que me parece muy feo. Tú lo conoces, los demás no aguantáis. Y resulta, y tú también, por cierto. ¿Y usted? Julia. Y resulta que es una... No es Sacha. No, es una novela fantástica, me está gustando muchísimo, pero los dos personajes, uno se llama Eusebio y el otro Esteban. Y me estoy volviendo loco, porque los dos nombres tienen 4 letras iguales. Demasiado parecidos. Y he hablado ya con ella, le he dicho, oye, hazme el puñetero favor de cambiarme los nombres si me lo vuelves a enviar, porque ya no sé ni quién es Eusebio ni quién es Esteban. El problema de cambiar los nombres muchas veces, perdona, es que, por ejemplo, imagínate que vas a cambiar una Pilar y cuando te das cuenta de que hay algo parecido, pones en reemplazar, cambiar Pilar por Marta. Y después, cuando te llegan las galeradas, ves, la Marta del edificio se rompió.
Sí, sí, sí. Mira lo que me pasó. Esas hay. Mira lo que me pasó con la primera novela, que se llamaba Luz el personaje y no me gustó y lo cambié por Elisa. Y claro, lo cambié todo. Y entonces llegaba y el personaje apagaba a Elisa. Apagaban a Elisa. Sí, sí. Bueno, está bien, que estos son momentos agradables. Hombre, sí, muy divertido. Agradable. Bueno, no tiene ninguna gracia. Pensar que estamos ahí pico y pala y como en una bola, como si fuéramos gateotes escribiendo. Bueno, hombre. sí, peor sería trabajar, es verdad. Efectivamente. Bueno, y hablando de trabajar, en tu caso ya lo sabemos, lo has comentado esta mañana, pero bueno, aquí hay gente que no estaba esta mañana. ¿En qué andamos? ¿Qué proyectos...? A ver, yo tengo ahora... Tú y los demás. Sí. No monopolizo. pero me lo has dicho a mí, las cosas esta mañana. A ver, yo, muy rápido, yo publico el 19 de enero la tercera entrega de Indira Ramos, que se llama Indira, que estoy... Pues bueno, supongo que todo el mundo, todos los que escribimos lo decimos, ¿no? Pero tengo muchísimas ganas. Estos 4 meses se van a hacer eternos. Porque tengo muchas ganas de que llegue y que lo leáis y que, bueno, y que opinéis. Y eso por una parte. Después empiezo a hacer... ahora tengo 2 series que se van a emitir ahora en las que he sido guionista. Una en televisión española que se llama Fuerza de Paz, de militares. Y otra de romántica, que también escribo romántica. Si es que... Misterios de la... Todos los vicios. Hay veces que me estremezco. En Telecinco, una que se llama El Escándalo y empiezo ahora a trabajar también en una que es una tira diaria y tal. Y bueno, y ya estoy empezando con la siguiente novela, que es un thriller histórico que estoy muy ilusionado, también lo diría todo el mundo, pero me lo estoy pasando muy bien, descubriendo un montón de cosas y dándome cuenta de que la documentación es complicada. Un thriller histórico. Thriller histórico, tal, empiezas a leer sobre determinados personajes y vas descubriendo otros que se cruzan por su camino, te vas ahí, o sea que a lo mejor es probable que hasta marzo o abril no escriba una letra. Eso sí, voy a conocer el siglo XV como el salón de mi casa. Hay autores que dicen que se lo pasan, de histórica me refiero, se lo pasan mejor en el proceso de documentación que en el propio de A mí me cansa un poco, o sea, no que me cansa, que me causa ansiedad y quiero que se vea y quiero ya ponerme a hacer mi escaleta y a escribir, pero bueno, pero me lo estoy pasando de momento bien. Llevo una semana. Igual en Navidad te digo, ¿qué thriller histórico ni thriller histórico? Aquí está ya. En mi caso, el lunes sale Día sin Sol. Estamos ilusionadísimos con la novela. Javier Gallardo, otra vez, no me lo quito de encima ni con agua caliente. Trabajando ya en el borrador de la serie de Pastores del Mal, que estoy en el guión con ello, y en la postproducción de Delfines de Plata, ayudando, echando una mano a Javier de Lorrieta y preparando la siguiente novela con Javier Gallardo, que siempre me juro que será la última porque me sale ya por las orejas Javier Gallardo, pero encanta con él. Ten cuidado que luego a lo mejor te entran ganas de matarlo y la gente te hace como a Conan Doyle, que te persigue para que lo resucites o algo. Hay que medir un poco las... O como a James Bond. Ven. Yo vuelvo a publicar el 4 de febrero, el próximo 4 de febrero, y he cometido el grandísimo error de ponerme ya a escribir otra vez. Y digo grandísimo error un poco antes de publicar, o yo al menos lo veo así, porque cuando haces eso tienes el corazón puesto en lo nuevo que estás creando, ¿no? Yo creo que a un autor siempre el trabajo con el que se siente más identificado siempre es el último, ¿no? Entonces, haberme metido ya en un nuevo proceso cuando voy a publicar dentro de tan poco me hace prestarle muy poca atención emocional, por decirlo de alguna forma, ¿no? A la novela que va a salir el 4 de febrero y me parece muy irreverente para con ella, ¿no? Después de lo que ha costado, yo creo que se merece un poco más de nervios por mi parte. ¿Se va a sentir la promoción de la que sale en febrero? No, en absoluto, por supuesto que no, pero sí es cierto que yo creo que es donde tienes el corazón y el corazón siempre lo tienes en lo que estás escribiendo, no en lo que se va a publicar ahora, ¿no? Eso ya como que pasa a otro segundo lugar, pero por eso digo que me parece muy irreverente, ¿no? Como para con la propia novela, pero bueno, ya está, esto es alcanzar la isla, ¿no? Después de estar nadando mucho tiempo y decir, gracias a Dios he alcanzado la isla, y a los 10 minutos ya estás aburrido y otra vez en el agua, o sea que no lo podemos evitar. Manuel. Y yo tengo casi terminada la primera versión de la siguiente novela.
me queda muy poco. Yo pensé que la iba a acabar ya y al final me he enredado con alguna cosa y me está quedando un poquito más largo el final, pero vamos, está ya prácticamente la primera versión, que es la realmente difícil. Se publicará el año que viene, pero más tarde que las suyas, desde luego. O sea, más bien segundo trimestre o por ahí, ya veremos cuándo, pero más adelante. Pero bueno, está ya y estoy muy contento y como dices tú, tengo el corazón puesto en la novela y estoy feliz. Me ha gustado mucho. Cuando empiezas el proceso dices, en la que me voy a meter y luego te metes, ¿sabes cómo dices? Es la isla, tengo que nadar hasta ahí y dices, no, o sea, paso, no me tiro al agua. Pero en el momento que te tiras al agua, pues claro, como si no nadaste agua, pues vas avanzando y la verdad es que he disfrutado el proceso y digo, joder, pues no ha sido tan difícil. Que luego digo, no sé yo, bueno. Y luego además he vendido una serie a Televisión Española que se rodará, yo creo, en enero, por ahí. Entonces, estamos todavía con los guiones, pero bueno, ya está firmada, ya está en marcha. Y bueno, no contar mucho porque todavía falta mucho, pero es de espías. Con eso ya el día que veáis una serie de Televisión Española de espías, diréis esa. Así que ya... Oye, ya que estamos, ¿por qué cada vez que vendes una serie nunca me llamas? No, es que Y nunca me ha llamado. No, en este caso ha sido un proceso muy curioso porque llevamos 3 años con la venta de la serie. ¿Qué ocurre? Que en 3 años prácticamente la tenemos escrita, para cuando la han firmado ya prácticamente la teníamos escrita, porque claro, 3 años hasta vender una serie, lo cual es una locura, porque es un mundo absurdo. Las novelas las vendemos más fáciles. En mi biografía pone, bueno, esta no, bueno, sí, en esta es, que trabajé de delegado de contenidos de varias series, entre ellas Compañeros. Compañeros, fue creación Sí. de Manuel. Bueno, más gente, pero sí. Claro, bueno. Sí. Pero él era el jefe, el coordinador de guión y yo era el que le tocaba los huevos, con Y perdón. poco, nos llevamos bien. Y a pesar de eso nos llevamos bien. Desde la cadena. Bueno, tú te llevas conmigo, yo contigo. Ah, no, también, ¿no? Hablaremos porque era el que no me hacía caso. Pero bueno, entonces... Menos mal. Pero como la serie iba bien de audiencia. Templando porque vamos, ya No, a mí lo que me hubiera gustado de todo esto es verlo. Esto deberían de grabarlo. La próxima vez que quedáis lo grabáis y lo ponemos aquí en... Ya, Manuel ya venía de... No, la serie iba bien de audiencia y eso es verdad que te hace que, bueno, que al final no haya mucho conflicto. Oye, esta novela nueva, Manuel, con Martínez y Piel de Lobo, No, A mí son- te pregunto, porque ya he dicho Sí. que la camiseta de Patria no se la iba a volver a poner. No. A mí me pasa un poco, o sea, no descarto a lo mejor volver con estos, pero me pasa un poco que como mis novelas suelen tener una temática muy clara, lo que decía, o de prehistoria, o de religión, esta también tiene una temática muy clara que todavía no quiero contar, muy potente, y a veces necesito personajes que en esa temática me funcionen. Entonces, no es que no se pueda llevar a Martínez o a los personajes anteriores, a Daniel y a Silvia, a estas nuevas novelas, pero sí que es verdad que para sacar todo el jugo al tema, a veces necesito un personaje que esté un poco relacionado con ese tema, de alguna manera. No, hombre, yo te lo decía porque yo por lo menos he percibido que la química entre Martínez y Piel de Lobo era buena. Sí. No, y la novela, sin contar mucho, acaba que efectivamente te puede pedir el cuerpo ver algo más de ellos, ¿no? Sí. Y a mí no lo descarto, pero no, de momento no es esta, desde luego. Exacto. Yo estoy aquí monopolizando, pero podéis preguntar lo que queráis. Claro. Lo que queráis. Me gustaría hacer una pequeña apreciación y luego una pregunta. Las pequeñas apreciaciones de los servicios sociales no quitan niños. Ya que tienes una voz potente y que se escucha, los servicios sociales protegen. Otra cosa es que luego salga bien. Tienes toda la razón. Por favor. Tienes toda la razón y me disculpo por lo que he dicho. Tienes toda la razón, efectivamente. Tienes toda la razón. El thriller está reñido con la literatura. Lo digo porque yo he venido con los deberes sin hacer. No pensaba caer en Cartagena porque tengo vacaciones en la manga, básicamente. Entonces no tenía pensado esto, pero no me he leído todos los libros de los que estáis ahí. Solo he leído el de Félix, entonces no sé. Pero yo creo que hay lectores que buscan dramas, hay lectores que buscan personajes, hay lectores que buscamos todo, pero que además esté bien escrito. Y habéis dicho que cuando se busca un thriller, se busca solo acción. ¿Pensáis que está reñido con la literatura o pensáis que en la novela negra ya puede o ya hay literatura y hay otras novelas que no lo son y no lo van a hacer? Es solo entretenimiento. Lo pregunto a los 4, vamos. No, bueno, yo no creo que esté reñido, ni muchísimo menos. Hay maneras de escribir y formas de contar las cosas y ahí ya entraríamos en analizar qué consideramos literatura y qué no, ¿no? Porque hay lo que muchas veces se considera alta literatura que no puedo con ella. No
no me gusta, me aburre y prefiero una literatura más ligera, pero no deja de ser literatura. Yo creo que la combinación de las dos cosas en el thriller es lo ideal. Si es una novela muy superficial, plagada de acción, pues no llegarás a hacer que las personas pues, se sientan con lo que escribes, y a lo mejor si en thriller eres demasiado profundo y te falta la acción, pues a lo mejor mucha gente la echará de menos. Entonces yo creo que el equilibrio, como todo en la vida, es lo que lo da. Además tienes ejemplos claros mirando nombres de autores, ¿no? Dashiell Hammett, Highsmith, y aquí en España Montalbán escribían thriller, y aquí desde luego el nivel literario era altísimo. Yo creo que sí. O sea, yo tengo claro que sí. No sé si la apreciación es igual. Quiero decir que la literatura evoluciona. Es decir, el Quijote en su momento sería un facsímil. Empezaría como tal, y hoy en día es alta literatura, ¿vale? Quiero decir, y hay muchos tipos de libros, como hay muchos tipos de lectores. Ya está, y el que lee el thriller no tiene por qué leer La Regenta, y el que lee La Regenta puede leer también thriller. Por supuesto. Por eso preguntaba. Y si llega un momento en el que thriller y literatura, el thriller se hace incompatible con la literatura, si llega ese momento, que yo no creo que haya llegado, afortunadamente, tenemos un problema muy serio. Sí. Tenemos un problema muy, muy serio, y eso es algo que no debería de suceder. Pues porque ningún género literario... Cuando hablamos de literatura estamos hablando de un concepto quizá un poco ambiguo, ¿no? En el sentido de decir, ¿qué entendemos por literatura? ¿Simplemente la palabra escrita? O sea, ¿las instrucciones de un microondas son literatura por estar...? Para mí estamos hablando de belleza. Para mí estamos hablando de belleza, estamos hablando del ser humano, estamos hablando de todo lo que gira en la vida, y que el escritor simplemente... lo ficciona, lo pone dentro de unas pastas, por decirlo de alguna forma, ¿no? En el momento en el que eso no pueda aparecer en algún texto, me da igual que sea romántico, me da igual que sea thriller, me da igual que lo que sea, digo que tenemos un problema, porque evidentemente ¿para qué leemos eso? O sea, ¿qué diferencia hay entre leer eso y leer las instrucciones de un microondas, ¿no? Ese punto pragmático, a lo otro renunciamos porque necesitamos esto, ¿no? Pero si no tenemos ese punto pragmático, si lo que buscamos es ir más allá, en el momento en el que no lo tengamos, yo no me acercaría a esas obras. Bueno, y que después, perdón, que es verdad que evoluciona, yo creo, todo, ¿no? Claro. Y que si... A ver, yo tengo 50 años y yo escucho música de ahora y me espanta. Vale, pues, pero eso no significa que la que yo escuchaba era mejor. Bueno, es distinto, ¿no? Y entonces, pues cada cosa va evolucionando y se ofrece de una manera diferente, ¿no? Si ahora mismo nosotros, como primera novela, después del bagaje que tenemos... de tele, de pelis y de serie y tal, nos ponen una de las primeras de Agatha Christie, la dejamos en la página 10 porque ya sabemos quién es el asesino, el mayordomo. Claro, entonces ahora es necesario, hemos evolucionado y es necesario que esa novela de enigma de Agatha Christie se mezcle a la vez con thriller y a la vez con una historia personal de los protas, y a la vez que se haga un género mucho más complejo y a lo mejor menos literario en algunos aspectos, pero que te da otra serie de cosas. Entonces, bueno, yo creo que la literatura también es algo vivo, igual que la música, igual que todo esto, y que hay gustos y no hay que juzgar si algo es más o menos literario. Bueno, es lo que te gusta y lo que te transmite, sobre todo. Es lo que decía Men también, que algo escrito, como las instrucciones del microondas, no te transmiten nada, pero algo, aunque muchas personas lo vean como superficial, sí te puede transmitir, y para mí eso bien hecho está, no le pido más. Bueno, tenemos un par de preguntas más por aquí. Ahí. Una pregunta, pero extrapolarla a los 4 autores y bueno, de lo que habéis hablado, lo habéis comentado acerca de la novela, conformáis una estructura, un esqueleto claro, sabéis por dónde vais a ir, más o menos, aunque lo veis un poco en el final. Bueno, de hecho Santiago, y como lo has comentado, que tenía muy claro lo de escritor de mapa, y tenía muy claro eso, ¿vale? Mi pregunta, mi curiosidad, es acerca de, en esa fase, ese proceso que ha comentado Antonio Parra, de la documentación, os habéis encontrado con cosas tan sorprendentes, culturalmente, social, históricamente, geográficamente,
castigado políticamente, que como en el caso de Félix, que os ha dado un vuelco alguna novela, en el momento en el que habéis querido meter algo que os ha tirado completamente el argumento o el guión, porque es una cosa que no esperabais, que os la habéis encontrado en ese proceso de documentación que desconocíais. Mira, yo, a mí no me da un vuelco en ese sentido, pero sí que la próxima novela que voy a publicar, y no puedo contar, ya lo siento con detalle, yo sí que le hice una pregunta a la policía al empezar a escribir la novela de cómo investigarían ellos una cosa que a mí se me había ocurrido. Y según lo que contestasen me iban a condicionar. Y hice una especie más de consulta oficial, porque luego he preguntado a comisarios y tal, pero hice una especie de consulta oficial a la policía y contestaron una cosa que me ha marcado la novela. O sea, yo digo, joder, bueno, no sé, yo no tenía claro qué prefería de que lo que me contestasen, pero bueno, me contestaron una y eso, lo bueno es que lo hice al principio, ¿no? Si lo hubiese hecho al final y de repente, claro, no sé qué habría hecho, pero bueno, me ha condicionado de arranque, como si dijésemos. Hay que argumentar, licencias argumentales. Licencias argumentales. En mi caso, la documentación precede a la elaboración de la escaleta. Entonces, siempre es como que ya llegas con el corazón dado varias veces la vuelta y te pones a hacerlo. Y la última pregunta por allí. Es con el tema de que estoy oyendo muchos tópicos en esta Cartagena. Parece como si la novela negra fuese una categoría menor. ¿Cómo se viendo que soy de los más vendidos, porque realmente soy muy vendido, y luego sin embargo en las listas del país o las grandes neglistas no aparece ninguna de vuestra obra? O sea, parece como si lugares de un nivel, de otro nivel, literatura de un nivel, megaliteratura, ¿Sabes qué pasa? Que yo el otro día, y además que parece que os hago la pelota porque os conozco, pero que el otro día hablaba de este tema con alguien, yo decía, es que es más importante hoy en día un blog que Babelia. Es que hoy te gustan los blogs, te gustan el canto, y es que la gente lee los blogs o ve Instagram, las pequeñas reseñas de Instagram o tal, y Babelia, ¿quién lo lee? Pues no lo sé. Dicho esto, a mí me hizo gracia porque lo que dices tú de que a veces nos critican, salió una crítica de donde ya tenías en Babelia, que yo ni me enteré y me lo dijeron, y era muy gracioso porque notabas que al crítico, que era un tío muy famoso, le había gustado, pero como que no quería decirlo claramente, y terminaba diciendo, bueno, la novela está bastante bien, pero tampoco es de Dashiell Hammett. O sea, y a mí me ha encantado esta frase, o sea, tiene que poner en mi tumba. Me ha parecido maravillosa la frase. Bueno, la novela está bien, pero tampoco es, a ver si se va a creer este tío, ¿qué tal? ¿No? Buena novela para que te digan eso, desde luego, ya lo creo. Yo creo que siempre se ha tomado como un género menor, pero ahora ya es el más demandado por la gente y es el más demandado porque ofrece muchas cosas que es muy difícil encontrar en otros géneros. O sea, ofrece la participación de los lectores en propia lectura, ¿no? Si tú lees una historia de amor, una histórica o lo que sea, tú lees lo que te cuenta el autor y te puede gustar más, te puede llegar más o menos, pero solo el thriller o la novela de detectives o esto permite que interactúes con los mismos protagonistas, ¿no? Y que a su vez crees tus propias teorías sobre quién es el asesino o tal. Eso es muy difícil de conseguir y eso, el implicar a los lectores hace que, como decía antes, pues tienes que mezclar muchos géneros para seguir sorprendiendo. Entonces, de ser un género menor, para mí es el género mayor. A que yo escriba otro género, que lo considero. Bueno, una gran respuesta que merece un gran aplauso por esta mesa que nos acabamos de regalar. Vamos a ello, ¿no? Vamos a ello. ¿Qué hora es? ¿Tenéis reloj? Y yo prometo que no... Intentaré que esto no sea demasiado largo. Fallo del sexto premio de novela Cartagena Negra 2022. Uno de los primeros días de septiembre, disculpen si por seguridad no les menciono cuál, pudo al fin reunirse el jurado de la sexta edición del premio de novela Cartagena Negra. Y digo pudo porque tras los acontecimientos experimentados en el año 2021, ingestas alcohólicas vehementes, invasión de zonas comunes de nuestro hotel negro, que por fortuna nos ha perdonado, y amaneceres turbios, tras esos acontecimientos execrables, como les digo, y en vista de que se nos invitó amablemente a cambiar de lugar, conseguimos coincidir los 8 miembros del equipo irresponsable. Eso sí, tuvimos que hacerlo de manera escalonada, pues unos en un bar, cuya identidad tampoco podemos desvelar, otros refugiados junto al mar y algunos otros que no pudieron abandonar su domicilio
so pena de desobedecer al juez. Pero esto es otra historia que diría Mustas. El caso fue que, una vez reunidos, comenzamos con nuestras sesudas disquisiciones acerca de los pros y los contras más académicos de las 4 novelas. A mí me gusta esta portada. No, yo quiero esta porque es más breve. A mí la tapa dura no me gusta nada. En fin, ya ven, argumentos de peso, todos. Una vez que Paco Marín y Manuel Acosta pusieron orden y refrenamos el consumo de cerveza, empezamos a debatir de verdad. Indira Ramos tiene un potencial enorme, Piel de Lobo y Martínez tienen una química brutal, donde estén Patria y Sacha, que se quiten los demás. ¿Y qué me decís del sosiego y la experiencia del comisario Gallardo? Estos eran los comentarios ya al uso. Primeros combates y nada de acuerdo. Cada grupo de protagonistas tenía argumentos para ganar. Luego ya llegaron los tipos de crímenes, las temáticas, la venganza, la pederastia, los rituales religiosos, los secretos, y tampoco alcanzábamos acuerdo alguno. Así que cuando entramos en lo personal la cosa fue aún peor, porque todos teníamos méritos suficientes, todos veíamos méritos suficientes para aportar por las 4 obras, apostar por ellas. A todos nos habían hecho sentir mucho y bueno, o a veces no tan bueno, dependiendo del momento. Acudimos entonces al conto numérico y la cosa seguía igual, enconadamente atascada. Pero bueno, al final seguimos debatiendo y hubo acuerdo. Todo habría ido bien hasta que esta mañana... Por favor, ¿puede poner las imágenes? Bueno, pues ya lo han visto, hemos sufrido un ataque, hemos sufrido un intento de robarnos el premio. Yo no sé qué deciros a ninguno de los 4. Afortunadamente, como ya habíamos recibido algunas señales anteriormente, no nos fiábamos de lo ocurrido el pasado año ni de ciertos tipos que han venido por aquí en estos últimos días y bueno, habíamos contado con la posibilidad de que algo así ocurriera y hemos preparado un señuelo. Con lo cual el premio al final no hemos conseguido recuperarlo y está a salvo. Paco, por favor, recógelo. Y para que a nadie le dé por intentarlo de nuevo, eso sí, vamos a terminar cuanto antes porque ya el pobre ha sufrido bastante. Bien, Cartagena Negra podría haber premiado al buen padre por la tensión, la lucha entre la justicia y la ley, por la venganza como posible solución, incluso por la propia Indira. Cartagena Negra podría haber premiado La última paloma de Men Marías por Patria y Sacha, por Rota, por la ambientación, por el valor con el que se guardan los secretos hasta que se revelan. También podríamos haber premiado a Pastores del Mal por abordar con mucho equilibrio un tema tan duro como la pederastia y otras mafias de poder
y por hablar de la lealtad de Gallardo en estos tiempos que corren. Y también podríamos haber premiado a Donde haya tinieblas por esas muertes teñidas de arte, por adentrarse en lo ritual, la prostitución, el perdón, por la religión y por haber creado a una pareja investigadora de largo recorrido. Podríamos haberlos premiado a los 4. Lo digo absolutamente en serio, podría ser cualquiera y no nos habríamos equivocado. Pero el 6º premio de novela Cartagena Negra ha recaído en... Men Marías por la Paloma. Alhamdulillah. Wow. Gracias. Te lo dije. Muchas gracias. Muchas gracias. Uy, no, no. Se me ha caído el micrófono, ¿no? Pues no me lo esperaba, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Madre mía. ¡Ay! Tienes un micro, pero llevas uno puesto. No me lo esperaba para nada, estoy muy sorprendida. Yo tampoco. Normal. Ahora no digáis que os habéis equivocado, ni... ¿no? Pero yo lo que no sé si es que nos ha gustado o no, porque fíjate que lleva 3 tiros. Sí, sí. Bueno, es que se me está cayendo esto. Muchísimas gracias al festival por cómo nos habéis tratado, por darme este premio, por organizar todo esto, pero sobre todo gracias por vuestra generosidad. Creo que es la cualidad más importante que tenéis a resaltar. Lo pensaba hace muy poco, además. Normalmente, en todo lo que respecta a este mundo, la gente quiere que ganes, lo que hay a tu alrededor quiere que ganes porque ellos también ganan de ello. Pero vosotros no ganáis nada dándome este premio. No ganáis nada. No sacáis nada de todo esto. Y aún así lo hacéis. Entonces me parece un acto de generosidad tremendo que nos engrandece a todos y a mí especialmente, ¿no? Y bueno, quisiera felicitar a mis compañeros. Sabéis que... hay algo muy curioso en esto, y es que normalmente la gente a la que admiras no suele ser muy accesible. Quiero decir, seamos realistas, funciona así, ¿no? La gente a la que admiras normalmente pertenece a otro tipo de esferas con las que solo tú puedes soñar. Entonces, que las personas a las que admiro sean mis amigos y se sienten a comer conmigo es lo que me hace sentirme ganadora rotunda. Así que felicidades a todos, y sabéis que yo he leído vuestras 3 novelas, ya lo sabéis, y las adoro, y cada vez que sacáis novela me hace más ilusión a mí que a vosotros, casi. Y por supuesto... Gracias a los lectores, que son el motivo de todo esto. Hay lectores y lectoras, porque sobre todo lectoras, que estáis aquí y habéis venido desde muy lejos, simplemente para estar aquí con nosotros. Y la verdad es que es absolutamente increíble, ¿no? El cariño, el amor con el que nos tratáis, y la manera en la que nos acompañáis en todo esto y le dais causa a ello, porque sin vosotros nosotros da igual lo que hagamos, ¿no? O sea que muchísimas gracias. Yo siempre he pensado que una novela es una decisión. Así es como yo definiría una novela. Una novela es una decisión. Y es muy satisfactorio cuando ves, cuando entiendes, cuando te relacionas con esa decisión
entendiendo que era la correcta. Así que muchísimas gracias. Vamos aquí todos, ¿no? Vamos a hacernos fotos. Qué guay, qué guay. Vente aquí, Manuel, ven. Cuidado.